pues vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de la semilla y de lo que siente el origen de la agricultura, ¿verdad? Y dice por ahí que hace como aproximadamente entre 10.000 a 12.000 años se comenzó a hacer agricultura. Y esto se debió a la domesticación de las plantas y de los animales. Y de ahí es que surgen, ¿verdad? Las semillas, ¿no? De esa recolección que había. Antes de esto, el ser humano, ¿verdad? El ser humano lleva aproximadamente entre 200 y 300 millones sobre la faz de la Tierra, ¿no? El planeta se estima que tiene 4.5 billones o miles de millones de años, lo que si vemos cuánto ha sido nuestra existencia en el planeta Tierra, ha sido sumamente corta, pero lo hemos modificado completamente, ¿no? Y parte de esa modificación que fuimos haciendo a nuestro entorno natural comenzó fuertemente con la aparición y la domesticación de, ¿verdad? De los cultivos, de las semillas, ¿no? Previo a esto, las civilizaciones pues eran nómadas, ¿no? Estaban por periodos cortos en algunos asentamientos, pero generalmente la actividad que llevaban a cabo para poder suplir esa necesidad alimentaria era la recolección de semillas, la caza y la pesca. Y dice ahí, ¿verdad?, que las responsables por esto fueron las mujeres. Así que yo siempre, o desde hace ya un poquito más de 10 años, siempre que hablo de agricultura introductoriamente, siempre, ¿verdad?, hago hincapié o señalo esto, que quien hace agricultura por primera vez fue la mujer. Ya hoy en día, y por los registros arqueológicos que se han podido constatar, ¿no? Sí se sabe que la mujer también participaba de la actividad de la caza y la pesca, pero mayormente las mujeres se dedicaban, ¿verdad?, a la recolección de esas semillas, que no fue solamente como que vieron esta semilla y dijeron, ah, mira, esta planta, nos podemos alimentar de ella, vamos a recogerla. Detrás de eso hay un montón y un montón de historia y un montón de observación y de conocimiento que fueron desarrollando. Una vez fueron domesticando estos cultivos, entonces pues se pudieron sentar las bases para la civilización como la conocemos hoy en día, y la historia de la humanidad cambió, ¿verdad?, completamente, porque si no, hoy en día seríamos algunos miles de millones en el mundo, muy pocos seres humanos con un promedio de vida bien corto y demás, como pasaba en aquel momento. Esto hizo que la civilización, ¿verdad?, surgiera. Así que la creación de la agricultura, por esa domesticación de los granos y demás, es lo que sienta las bases para la civilización moderna, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, eso es una pintura que me gusta porque resalta la figura de la mujer teniendo ¿verdad?, esa tarea tan importante, ¿no? Si miran en la historia, pues se cuenta atrasos, ¿no? Y muchas veces no resalta la figura de la mujer, y que reconocido por la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, hoy por hoy son manos femeninas que siguen haciendo la agricultura que realmente alimenta las bocas en el mundo. ¿Dónde ocurrió esto? Pues miren, para ponerle en un contexto, donde surgieron las primeras civilizaciones o los primeros asentamientos, ¿verdad? Donde surgió esa civilización moderna o las civilizaciones del oeste, como le llaman en algunos casos, pues fue en esta media luna que se llamaba el creciente fértil, ¿no? Si miran en la imagen que está a la derecha de su pantalla, en esa media luna que hay ahí, que es el norte-oeste de África y el sureste de Asia, de estos dos continentes, es donde ocurren esos primeros asentamientos, que eran las civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, los hebreos y los fenicios, ¿no? En algún momento de la historia, antes de Cristo, ¿verdad? Nosotros que nuestra religión predominante es el cristianismo, pues nos dejamos llevar por ese tiempo. Llegaron a estar interaccionando las cuatro civilizaciones, ¿no? Si ustedes miran, bien importante también, ven que hay unos cuerpos de agua dulce sumamente importantes, ¿no? Esos eran valles fluviales sumamente fértiles por las inundaciones que ocurrían y demás, fueron dejando esos suelos fértiles, y la abundancia de agua fresca, que es sumamente importante para poder hacer agricultura, fue también la que permitió hacer esto. Ahí fueron los primeros asentamientos y donde se fueron desarrollando esos cultivos. Hace algunos entre 10.000 y 12.000 millones de años. No obstante, ocurrían cosas similares, uno casi a la par o unos miles de millones de años luego, tanto en Asia como más tarde en América, donde se fueron también domesticando los cultivos que eran autóctonos de cada área.
De aquí, de toda esta actividad que surgió desde esos miles de millones de años hacia atrás que sentó la agricultura, y estamos hablando de cultivo hoy porque estamos hablando de semillas, pero también aquí ocurrió civilización de los animales, ¿verdad? Lo que conocemos hoy en día como el ganado vacuno moderno, ovejas, cerdo, etcétera. Las aves de corral también, ¿no? Pues nos llevan a tener una agrobiodiversidad que vamos a definir ya mismo sumamente rica, ¿no? Vamos a empezar definiendo lo que es biodiversidad. Y biodiversidad, según las Naciones Unidas, ¿verdad? Se entiende que es la variedad de plantas, animales, microorganismos que existen, pero también incluye la variedad que hay dentro de ellos. Y cuando hablamos de la variedad que hay entre cada una de las especies, por ejemplo, si vemos, tenemos un montón de razas de vacas, ¿verdad? Tenemos lo que son las de ganado para carne o ganado para leche o de doble propósito o animales vacunos para tiro. Igual ocurre con las ovejas, con las cabras, etcétera. Con las plantas, pues también lo sabemos, ¿verdad? Que tenemos inmensidad o infinidad de variedades de los diferentes cultivos, como vamos a ver próximamente. Y a eso es lo que nos lleva a hablar del término de lo que es agrobiodiversidad. Y dice que de acuerdo a la FAO incluye todos los componentes biológicos relevantes a la alimentación y la agricultura que componen el agroecosistema, incluyendo la variabilidad de estos componentes que sostienen las funciones, las estructuras y los procesos de agroecosistema. Una definición un poquito bastante técnica, ¿no? Pero no es otra cosa que todas las plantas, todos los seres vivos que incluyen, ¿verdad? Que forman parte de esa producción de alimentos y la interacción con los lugares donde se encuentran, ¿verdad? Con el suelo, con el clima, etcétera, 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 ¿no? Eso es lo que conocemos como agrobiodiversidad, y desde el punto de vista de los cultivos y lo que vamos a estar hablando hoy es sumamente rica, ¿no? A pesar de que también la FAO reconoce que lamentablemente durante los últimos 100 años hemos perdido alrededor del 75% de la agrobiodiversidad, en especial por la industrialización de la agricultura, ¿no? Y aquí tenemos, ¿verdad? Un mapa que ustedes pueden ver ese origen de los cultivos, como yo les mencionaba, donde fueron siendo domesticados y seleccionados para llegar a lo que tenemos hoy en día como estos cultivos modernos. Y ahí pueden ver alrededor del mundo cómo se fueron, dónde fue su origen y cómo se fueron domesticando, ¿no? Esto se lo vamos a compartir, sabemos que es una imagen que no se ve bien ahí, pero es para que se lo vamos a compartir porque es un mapa bastante chévere que se publicó no hace tanto, para que ustedes puedan tener una idea. ¿Ok? Cómo el hombre, ¿verdad? O el ser humano, ¿verdad? O la mujer en este caso, que fue la que yo estoy diciendo que es la gran responsable de esto, hacen esto, pues eso en la ciencia moderna se conoce como fitomejoramiento. Y el fitomejoramiento es el arte y la ciencia de mejorar genéticamente las plantas en beneficio de la humanidad, ¿no? Se practica en todo el mundo por mejoradores profesionales, por agricultores, y ha sido el resultado de siglos y siglos y siglos de hacer la selección de estos cultivos. En los últimos decenios o décadas, la presión ambiental, como dice ahí, se ha vuelto más frecuente e intensa debido a la aceleración y el cambio climático, y el fitomejoramiento es una parte fundamental de la solución. O sea, esto no es otra cosa que hace esos 10.000, 12.000 millones de años atrás, el ser humano dijo, mira, este cultivo que está aquí, este grano, es bueno para nosotros alimentarnos, y fue seleccionando en base a muchas características: crecimiento, sabor, textura, color, etcétera, 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 por rasgos deseados, ¿no? Y se ha seguido seleccionando. Eso ha sido una selección guiada por el ser humano. Y hoy en día, desde ya hace varias décadas, tal vez un poco más de 100 años, a nivel de la academia una ciencia, pero quienes tienen la mayor parte de responsabilidad de preservar toda esta agrobiodiversidad han sido los trabajadores y las trabajadoras del campo, ¿no? Hoy en día, como dice ahí, es sumamente importante en base a un mundo que está cambiando drásticamente en un periodo de tiempo bien corto, ¿no? Si ustedes miran a través de la evolución del planeta Tierra, que dicho sea de paso, esta es la semana del planeta Tierra o algo así, si no me equivoco, me corrigen, lo cual debe ser todos los días para mí, ¿no? Y acá hablo yo desde mi punto de vista. Es nuestro hogar, es nuestra casa, no tenemos otro sitio a donde irnos, y hay que entender que todo está conectado en este mundo. Así que el Día del Planeta, o esa conciencia, o todo lo que está pasando esta semana, debemos vivir con ello, porque no tenemos a un lugar a donde ir. Y obviamente, como dicen por ahí, aunque suene un poco trillado ya,
se lo estamos tomando prestado a las próximas generaciones. Así es que es nuestro deber poder adaptarnos a ese cambio climático que ya está hablando y en base a los cultivos y demás, a nuestra producción, a lo que estamos hablando, a lo que es gran parte de este programa, que es fortalecer las bases de los sistemas agroalimentarios, pues es sumamente importante esta parte que estamos hablando del fitomejoramiento, porque sabemos que en este mundo cambiante, una de las cosas que puede pasar, por ejemplo, es que vamos a tener periodos de sequía más extensos, ¿no? Y de ahí también podemos ir haciendo selección de esos cultivos que son más tolerantes a esas sequías, por dar un ejemplo. Así que los fitomejoradores o fitomejoradoras también juegan un papel crucial y no necesariamente tienen que ser profesionales con estudios, sino también agricultores y agricultoras que se han dedicado a esto, como yo le mencioné anteriormente. Por ejemplo, esta persona que está aquí, que dice ahí el doctor Brian Brunner es un buen amigo y laboró por un poco más de 30 años en la Universidad de Puerto Rico, en la estación experimental, como fitomejorador. Pero Brian, además de tener esa parte profesional, pues también ha sido agricultor y se ha encargado de hacer esto por su cuenta y hoy en día, ya luego de retirado, ha continuado adelante con su proyecto y su finca. Brian es un fitomejorador bien importante para nosotros acá en Puerto Rico, primero porque ha rescatado también variedades que habían sido seleccionadas y cultivadas por agricultores en Puerto Rico que se habían perdido un poco. Al igual que él, tenemos muchos otros agricultores y agricultoras que lo hacen. Un ejemplo de esto es don Luis Soto de Finca Mi Casa, que también es participante de nuestra red. Pongo esto acá porque ya mismo Raúl va a pasar a hablar con la parte práctica, pero esto es una imagen de un video que le vamos a estar compartiendo de cómo usted puede en su producción también ir haciendo esta parte de fitomejoramiento y de selección, la manera adecuada de hacerlo. Así que esto se va a enviar como material complementario. Un ejemplo, ¿verdad? De lo que hizo el humano para llegar a los cultivos que tenemos, ¿no? Estos cultivos que tienen aquí, esto es el tomate. Si ustedes miran a la extrema derecha de la imagen, está el pariente silvestre de lo que fue el tomate. Y luego de eso, el ancestro silvestre, que puede ser prácticamente imposible ahí encontrarlo en la naturaleza, pero ven que como se fue seleccionando la planta desde lo que era el tomate primitivo hasta lo que hoy tenemos, y sabemos que hoy en día tenemos una diversidad de tomate increíble, al igual que pasa con muchos otros cultivos como la papa, maíz, cítrico, etcétera, etcétera, bananas, plátanos, etcétera, ¿no? Otro ejemplo que nos aplica mucho acá, que es el símbolo de la agricultura mesoamericana, que es el maíz. Ahí tienen lo que es el maíz moderno hoy en día. Eso es un ejemplo bastante general porque de maíz hay miles de variedades, ¿no? Esperemos que todavía queden, ¿no? Y su ancestro silvestre del maíz, que se llama el teosinte, que entiendo que todavía se puede encontrar en la, ¿verdad? Se puede encontrar en la silvestre, por decirlo de alguna manera. Y también tengo que reconocer que otra persona, ¿verdad? Dentro de nuestros participantes, incluyendo a Guatemala, pues tenemos, en el caso del maíz, casualmente tenemos uno de los proyectos que es participante, que es el Comalote, que produce semillas, pero parte de este proyecto también lo que hace es que produce semillas de maíz, produce tortillas de maíz, disculpen, con variedades ancestrales, ¿verdad? Con variedades típicas que no se deben dejar perder. Acá esta imagen pues tiene los parientes silvestres de los cultivos, ¿verdad? De cultivos, no de todos, pero de algunos cultivos populares de Mesoamérica, y lo incluyo, ¿verdad? Para que puedan relacionarlo con nuestro entorno, ¿verdad? Con la región donde estamos hablando. Así que cuando se envíe la presentación van a ver un poco más. Ahí tienen lo que es la calabaza, lo que son los chiles o los ajís, como nosotros le llamamos acá. En general, vainilla, papa, aguacate, maíz, etcétera, ¿no? De hecho, que quiero mencionar que, por ejemplo, en el ejemplo de la vainilla, acá en Puerto Rico hay un proyecto que está rescatando esa producción, pero Puerto Rico llegó a ser uno de los grandes productores a nivel mundial de lo que es la vainilla, que si no me equivoco, hoy en día en México, ¿no? Pero para que tengan ese ejemplo ahí. Y gracias, ¿verdad? A toda esa actividad de lo que estamos hablando, a los fitomejoradores, a todo, pues tenemos esa agrobiodiversidad de cultivos brutal, ¿verdad? Y un ejemplo, ¿verdad? Que está acá, como yo lo mencionaba, era el tomate. Miren ese montón de tomates que hay ahí. Y lo traigo a colación porque el tomate es algo que nosotros consumimos bastante en nuestra dieta. Y generalmente estamos acostumbrados a ver una, dos o tres variedades, ¿verdad? El tipo cherry, que siempre vemos más o menos lo mismo, el tomate de mesa, o el tipo Roma o plum,
o tipo plum, ¿verdad? Que es el que se usa para salsas, ¿no? Que ahí en Guatemala sabemos que es una de las mayores producciones, pero miren el montón de diferentes variedades de tomate que existe y esto es una parte ínfima de las variedades que podemos encontrar, ¿no? Muchas de estas variedades tienen mejor sabor, mejor valor nutricional, tienen también mejor resistencia a plagas y enfermedades y los sabores son brutales. Yo siempre hago la historia del tomate, que yo no comía tomates maduros hasta que coseché por primera vez un tomate de una variedad que no era de las comunes que vemos. Lo coseché maduro de la planta y lo estaba cortando para hacer una ensalada y no me lo pude aguantar, me lo tuve que comer completo de lo brutal que son, ¿no? Así esto es para que tengan una idea, ¿no? Hoy en día, ¿qué está pasando? Pues como le mencioné, lamentablemente con la industrialización y la automatización de la agricultura, siempre nos estamos, se ha perdido mucho de la agrobiodiversidad en general también por estar haciendo una agricultura que la dicta mercados, la demanda de mercados internacionales y que nos hemos restringido a la dieta y por X o por Y razón siempre estamos sembrando un solo cultivo, lo que es peligroso y nos pone en una posición un tanto de desventaja, porque como estábamos retomando el tema el calentamiento global y el cambio que está ocurriendo, pues muchas de esas variedades son bien susceptibles a muchas plagas, enfermedades y condiciones extremas. Por eso es que muchas veces esta semilla, si usted la compra, necesita de sistemas de un riego intenso, por decirlo así, de una cantidad de fertilizantes y de plaguicida, fungicida y todos los sida, por decirlo de alguna manera, intensa, porque han perdido mucho esos rasgos que tienen de tolerancia y de poder manejar muchas de las plagas y enfermedades que viene con información de cientos o miles de años de selección que se han hecho de ellos, ¿ok? Así que es bien importante poder preservar esa agrobiodiversidad. Y una de las alternativas que se ha hecho para preservar la agrobiodiversidad es esto que está acá, no sé si lo han visto, que es, ¿verdad? El Global Seed Bowls, o también le llaman la bóveda del fin del mundo. Esto es un proyecto que está en una de las islas del archipiélago noruego y ahí es un lugar, ¿verdad?, que está bajo tierra prácticamente y se están conservando miles de semillas de diferentes cultivos alrededor del mundo. Y yo le pregunto a ¿ustedes les parecerá que eso es una buena idea tenerlo ahí? Decimos, no, mira, si pasa algún cataclismo o algo así, pues tenemos ese stock de semillas ahí. Pues miren, no es muy buena idea, ¿no? Miren, esa foto es de este titular que salió en el 2017, dado ese mismo calentamiento global, ese lugar, esa instalación, a pesar de que está un tanto por encima del nivel del mar, por el derretimiento de la nieve que hay, se comenzó a inundar. Lo que nos quiere decir que tener todo puesto, como dicen por ahí, todos los huevos puestos en la misma canasta, pues es sumamente peligroso y nos aumenta la vulnerabilidad. ¿Cuál es el mejor lugar para nosotros preservar toda esa agrobiodiversidad? Miren, en manos de agricultores y agricultoras, de personas que estén trabajando y estén utilizando y reproduciendo esa semilla e intercambiándola constantemente. Ese es el mejor lugar para nosotros poder preservar toda esa semilla, ¿no? Y lo otro que se está dando a nivel mundial en los mercados es el acaparamiento por compañías generalmente de químicos que siguen comprando la semillera. Esta imagen que pueden ver ahí es cómo se ha ido modificando o cómo se ha ido pasando de tener muchas compañías que producían semillas, las han ido cooptando estas grandes empresas. ¿Y qué quiere decir con eso? Si tú controlas la semilla, puedes controlar el mercado de alimentos, ¿no? Y en mi opinión, eso, ¿verdad? Toda esa agrobiodiversidad desde el punto de vista de cultivo y demás que he estado hablando, debe ser patrimonio de la humanidad, ¿no? Eso debe estar en manos de todo y de todas. Menciono esto, ¿verdad? Para ir conectando lo que vamos a estar hablando próximamente y que a pesar que esto incrementa las labores en su finca, en la medida que ustedes puedan producir y preservar esas semillas, pues también es importante, ¿no? Antes de pasar con Raúl, voy a ir rapidito y voy a dar un repasito de quienes nos acompañan en esta serie desde el primer taller que fue en enero de planificación de siembra, que yo hablé de los diferentes tipos de semilla que iba. Voy a ir y voy a repasar un poco sobre esos conceptos
para que puedan entender un poco, ¿verdad? Para que puedan refrescar la memoria y entender estos conceptos un poco mejor, ¿no? Bueno, acá estamos hablando, ¿verdad? Este slide que está acá habla de lo que son variedades híbridas, pero previo a pasar a hablar de variedades híbridas, no sé si recuerdan o introduzco para las personas que nos acompañan por primera vez lo que es el concepto de semillas de polinización abierta. Cuando hablamos de semillas de polinización abierta es que si tengo esta variedad de algún cultivo, por poner un ejemplo, tengo lo que es la berenjena en Puerto Rico, una de las berenjenas que nosotros más sembramos acá es la rayada, o otra variedad que le dicen la rosita. Y esas son variedades que son de polinización abierta, que si yo voy y cojo semilla de ese cultivo, puedo hacer selección de mi buena semilla, vuelvo y la siembro, voy a tener siempre el mismo cultivo, voy a tener siempre la misma calidad y el mismo variedad de berenjena. Eso es lo que se llama, son semillas de polinización abierta o en inglés open pollinated. También dentro de lo que son semillas puras, de variedades puras o de polinización abierta, podemos encontrar lo que son semillas ancestrales o en inglés lo que se le llama heirlooms. Y heirlooms son variedades que, como lo dice el término en español, se vienen seleccionando por cientos o miles de años. Y son semillas que han pasado de generaciones y se mantienen siempre utilizando esa misma variedad. Eso es lo que son heirlooms, pero siguen siendo semillas de polinización abierta. Lo único que es que son ya centenarias o en algunos casos pudiese ser hasta milenarias, ¿no? De otra mano, ¿verdad? Tenemos lo que son variedades híbridas y variedades híbridas y tiene entre esa paréntesis lo que es F1 es que si usted está buscando en algún catálogo de semillas o usted compra una semilla y creo que hizo este mismo ejemplo y lo voy a volver a utilizar hoy. En el caso de Guatemala vimos que siembran mucho un tomate para salsa que se llama retana. Y retana es un híbrido. Por eso si usted compra retana va a ver que dice retana F1. Pues esa variedad al ser un híbrido, usted no puede seleccionar su semilla. ¿Por qué? Porque se va a desviar. F1 es cuando nosotros cruzamos dos tipos de diferentes variedades para crear una nueva variedad porque queremos combinar rasgos de ambas. Puede ser que sea sabor, puede ser que sea producción, puede ser que sea tolerancia a sequía o enfermedades. Generalmente las variedades, ¿verdad? Cuando son híbridas se hacen para buscando incrementar, mucho de lo que encontramos en el mercado es incrementar producción. ¿Qué pasa? Que cuando nos enfocamos en solamente seleccionar un rasgo, puede ser que se pierdan muchos otros. Y dentro de esos muchos otros que se pierden, muchas veces se van enredados los rasgos que le imparten tolerancia a ataques de enfermedades o de insectos. Así que por eso muchas veces este tipo de variedades pues requieren de utilizar todos esos paquetes tecnológicos que nos venden, que son súper carísimos y que a mediano y largo plazo no son sustentables utilizar, ¿no? Y esa imagen que ustedes ven ahí, pues, ¿verdad? Lo que usted ve abajo de ese tipo de tomate fue la selección de la semilla de esa producción de tomate, de un tomate híbrido, que se trató de llevar entonces a la próxima generación, que sería una F2, y vean la variabilidad, cómo quedó el cultivo, ¿verdad? Que no tenemos un cultivo parejo, se tiende a desvirtuar lo que es la variedad y a parecerse a uno más, ¿verdad? Alguna de las variedades, de las dos variedades originales, ¿verdad? Por explicarlo de alguna manera sencilla, ¿no? Por otro lado, también pues tenemos lo que son variedades mejoradas y esa foto también la había utilizado allá. Eso es un Aris de hace como 4 años atrás, sonriente y feliz que estaba en el campo, ¿verdad? Que no hay nada, no hay, para mí no hay una actividad que me haga más feliz a mí que poder, ¿verdad? Estar, bueno, ustedes que hacen agricultura entienden que aunque a veces se termina esa faena agrícola con un cansancio brutal físicamente, pero desde la parte mental ¿verdad? Y del alma uno se siente feliz. Así que en ese día yo estaba bien feliz porque estábamos cosechando ese maíz y ese maíz que está ahí es una variedad que ha sido mejorada por la interacción tanto de fitopatólogos como de agricultores y agricultoras que se combinó, ¿verdad? Diferentes características para desarrollar esta variedad. Es una variedad que se le llama Salud a esa variedad de maíz. No sé si ya está muy disponible, ¿verdad? Esto era era un proyecto de producción bastante pequeño. Pero muchas veces cuando hablamos de variedades mejoradas, pues ya llega un momento que se sigue haciendo selección y la variedad está estable. Y no es un híbrido, ya una variedad prácticamente que podemos llamar nueva, que está estable y si de ese maíz yo lo ponía a secar, sacaba semilla y va a obtener la misma variedad. Eso es lo que se llaman variedades mejoradas, ¿ok?
antes de culminar esta parte de semillas, lo último que quiero explicar, y es por una pregunta que me hacen muchas veces cuando yo hablo de este tema, qué son los transgénicos o si es muy importante conseguirlos por ahí. Cuando hablamos de transgénicos, ¿verdad? Organismos genéticamente modificados, OGM o GMOs, estamos hablando de cosas completamente diferentes. Hay un video ya de hace varios años atrás de un científico bien famoso ¿verdad? Que para mí es una de las mentes más privilegiadas, pero le hacen una pregunta y él dice que como que qué piensa de los GMOs y él dice que eso es lo que ha estado haciendo el hombre desde hace, o ¿verdad? El ser humano desde hace miles de millones de años y que gracias a eso es que podemos comer los cultivos que tenemos hoy. En esa parte de ahí yo le puedo decir como que se le fue un poquito la guagua, como decimos acá, porque no necesariamente, de hecho, para los compañeros y compañeras de Guatemala, guagua para nosotros es un bus. Miren, no es eso. Un organismo genéticamente modificado no se puede comparar nunca con la selección guiada por el ser humano que se ha hecho y ese fitomejoramiento y selección de los cultivos. Un organismo genéticamente modificado es un organismo que ha sido manipulado por ingeniería genética a nivel de laboratorio, donde se le ha modificado el ADN o se le introduce pedazos de ADN de otro organismo para imprimirle unas características en específico. Los organismos genéticamente modificados, y yo tengo que decir, ¿verdad? Y esto representa mi sentir, o sea, mi sentir personal. En la agricultura, pues han causado, han sido una catástrofe, ¿no? Se alegaba hace ya un tanto, casi alrededor de casi 30 años que vamos para la utilización de esta tecnología, que era para acabar con problemas de hambre, reducir pesticidas, herbicidas y demás, y eso no ha sido la realidad. Los organismos genéticamente modificados, muchos de ellos, por ejemplo, el maíz Roundup Ready, maíz, soja y demás, pues lo que ha hecho es promover que se utilicen más herbicidas que sabemos, ¿verdad? Que son altamente dañinos hoy en día, que han producido problemas de lo que se llaman la supermaleza o los superweeds en inglés, y lo que ha hecho básicamente es seguir haciendo esclavos a las personas de seguir comprando recurrentemente estas semillas. A nivel de laboratorio y demás, yo pienso que son una buena herramienta para entender muchas cosas, ¿verdad? Y pueden haber adelantos grandísimos con ellos. A nivel de campo, cómo se han utilizado, yo no estoy de acuerdo y para mí ha sido un atraso para la producción de alimentos y en especial porque generalmente estos alimentos que se obtienen de estos cultivos, pues lo que se produce es comida chatarra con ellos. Por ejemplo, el maíz alto en fructosa, ¿verdad? El high corn fructose syrup y demás. Así que un maíz, un organismo, ¿no? Digo maíz que es uno de los principales cultivos, pero es diferente a lo que es fitomejoramiento, a lo que son variedades mejoradas, a lo que ha hecho el ser humano, ¿no? Disculpen, por miles de millones de años. Eso es la diferencia. Lo bueno es que cada vez más personas están conscientes de esto. Así que nada, básicamente yo voy a parar mi presentación aquí. Luego al final vuelvo a estar un poco con ustedes, pero esa es la parte introductoria, así que si hay alguna pregunta, si tenemos alguna pregunta, Pamela, por favor, me deja saber para contestarla. Si no, pues paso con Raúl, que es un invitado, ¿verdad? De lujo que tenemos hoy acá. Gracias, Juárez. Tenemos sí dos preguntitas abiertas. Estabas precisamente tocando sobre el tema. Rafael Sepúlveda nos pregunta, ¿qué opinas de las semillas transgénicas versus las orgánicas? Creo que ahí tocaste alguito. No sé si quieres abundar algo más. No, solamente eso. Son tecnologías bien diferentes. Miren, es bien difícil, ¿verdad? Si usted compra semillas por ahí, es bien difícil que sean transgénicas. Las semillas transgénicas tienen un costo que es altísimo. Y pues, obviamente, eso es parte de hacernos más dependientes de estas tecnologías y cada vez menos dueños de lo que un día fuimos, ¿no? Un caso bien interesante, si miren lo que pasó en Paraguay, que ha pasado en Paraguay en los últimos 10, 12 años y ahí van a entender un poquito más. Podemos compartir algún tipo de información de eso con ustedes. Diferencia entre OGM y semilla orgánica, pues hay bastante. Sí quiero mencionar que si usted, o sea, una semilla que diga que no es orgánica, no es que sea OGM, que sea genéticamente modificado. Usted va a encontrar un montón de semillas por ahí que no dicen orgánicas,
porque obviamente fueron productos de agricultura convencional. En mi caso, yo que he tenido la oportunidad de ser, ¿verdad? De trabajar un poco la tierra en algunos lapsos de mi vida, yo no tengo problemas con usar semillas que no sean orgánicas o no. Yo en mi caso, a mí no me gusta usar semillas que sean tratadas. Semillas que sean tratadas generalmente tienen un quote, ¿verdad? Con algún tipo de color, son rositas o azules o amarillas. A mí no me gustan porque esos son muchas veces fungicidas, las manipulamos con la mano y eso nos puede pasar y demás, pero eso es en verdad en mi caso. Yo, en mi caso, si la semilla si es orgánica o no, pues generalmente, o sea, si la puedo adquirir orgánica, lo prefiero ¿verdad? Por el tipo de agricultura que yo creo. Pero si es orgánica o no, no necesariamente, porque no diga que es orgánica, no va a ser OGM y es bien difícil tú conseguir semillas OGM por ahí de manera fácil. Valga la redundancia. Gracias, Juárez. Tenemos una preguntita por el chat con relación al Golden Rice y una pregunta de Eloy Rodas, y con esto vamos a estar pasando entonces con Raúl, dejando las preguntitas más adelante allá con él para aprovechar el tiempo. Nos preguntaron sobre el Golden Rice, Waris, y Eloy Rodas nos pregunta, ¿hay algún peligro de usar semillas heirloom de otros países en nuestro país? ¿No van a ser invasivas? Eso me parece una muy buena pregunta. Sí, miren, con el Golden Rice, pues sí, el Golden Rice dijeron que era para subsanar los problemas de betacarotenos, ¿verdad? Y los problemas de ceguera, si mal no recuerdo, creo que en algunas partes de Asia. Pero miren, es un tanto loco porque en esos países habían un montón de otros cultivos de esa biodiversidad que proveen un montón de betacarotenos superiores a lo que es el Golden Rice, que eso es un buen ejemplo, ¿no? Pero sí, eso se escucha bien lindo, ha sido bien chévere, pero la realidad es que no tienen soluciones prácticas, ¿verdad? Soluciones prácticas, ¿verdad? Es ir a los cultivos que tradicionalmente esta gente consumía con buenas cantidades de, en este caso, betacaroteno y otras vitaminas que subsanan ese problema. Previo a, ¿verdad? Hasta hace como 70 años atrás, había, no sé, creo que más cientos de variedades de arroz en Asia. Hoy en día, por el mercado y demás, pues se cultivan muy pocas y son variedades que el contenido alimentario y nutricional no es significativo. La última pregunta fue de las variedades heirlooms. Pues miren, siempre que vamos a utilizar un cultivo, y esa es muy buena observación, tenemos que ver hasta qué punto se puede convertir en un problema. No necesariamente los cultivos, ¿verdad? De este tipo de semillas van a afectar significativamente en otros lugares. Desconozco muy poco de casos de esto. Sí sé, o ejemplo acá que le puedo decir de Puerto Rico, mucho con los pastos que se han utilizado para animales, pues algunos, ¿verdad? Que tienen otro tipo de semillas y de inflorescencia y demás, pues terminaron convirtiéndose en algunas especies invasivas, pero como cultivos para vegetales y demás, pues es un tanto difícil que pueda pasar. Gracias, Waris. Una última preguntita y nos vamos entonces con Raúl. Nos pregunta Pedro Villatoro de Guatemala. Saludos, Pedro. ¿Cuál ha sido la experiencia en su país sobre el uso de transgénicos? Pues miren, en Puerto Rico no se siembra transgénicos con propósitos de producción agrícola. Se siembra transgénicos. Nosotros somos un laboratorio a cielo abierto bien grande desde finales de los 80 y eso es un tanto malo, ¿no? En Puerto Rico, en especial en el área sur, pues nosotros tenemos, yo creo, sobre 7 compañías de transgénicos. Puerto Rico, pues, es mucha experimentación y lo otro es lo que se llama winter nursery o producción de este tipo de semillas para el mercado de invierno. Cuando no se pueden producir en países al norte, ¿no? Donde hay un invierno marcado, pues acá se producen y pues obviamente para los agricultores que están en la zona sur, que es donde nosotros tenemos nuestra mayor producción de hortalizas, pues yo sí sé que hay una presión de plagas gracias a estos cultivos, pues bastante chévere. Además que sin duda alguna, pues por todo el manejo que hacen y la cantidad de agrotóxicos que utilizan, pues se afecta a la calidad ambiental y demás. Pero agricultores que utilizan transgénicos para producir en Puerto Rico, pues básicamente no, porque son cultivos agronómicos y nosotros no tenemos esa extensión de tierra para eso. Gracias, Juárez, por la información. Pedro, cualquier preguntita de seguimiento, en confianza, vamos a continuar la conversación más adelante. Tendremos a ambos facilitadores contestando sus preguntas.
Por lo pronto vamos entonces a ir pasando con nuestro invitado especial, Raúl Rosado, quien preside el proyecto Desde Mi Huerto, que está ubicado en Isabela, Puerto Rico, y se encarga de producir semillas orgánicas. Así que sin más preámbulos, les voy a estar pasando ya con Raúl. Raúl, ¿cómo estamos acá en la tarde de hoy? Me encanta tu fondo para comenzar. Hola, hola, saludos a todos, espero que estén bien. Gracias Pamela, gracias Wari, para mí es un honor estar acá con ustedes, compartiendo, ¿verdad? Lo que más sé, el conocimiento que estoy trabajando acá día a día en la finca. Así que qué bueno que me dieron la oportunidad. Yo espero que los participantes, las personas que estén aquí, puedan aprovecharla y puedan también salvar la semillita, que eso es lo que queremos. Así que deja ver cómo ponemos aquí el slide a correr. No sé, ya se está proyectando, ¿se ve por allá? Sí, estamos viendo. Ya creo que está, ajá, la tenemos en vivo. Perfecto, pues mira, mi nombre es Raúl Rosado, para los que no me conocen, soy agricultor ecológico orgánico, llevo más de 15, 16 años trabajando en la agricultura y de todos estos he estado ya alrededor de 13, por ahí más o menos como 13, produciendo semillas ya un poquito más comercialmente y vendiendo semillas y adaptando semillas a nuestro clima desde hace mucho tiempo. Y esta presentación lo que les voy a estar hablando es de las experiencias que he tenido acá en la producción de semillas de polinización abierta, porque es lo que nosotros hacemos. Nosotros lo que hacemos es propagar semillas de polinización abierta. Ahorita Boris habló un poco, ¿verdad?, de lo que son las híbridas y las variedades de polinización abierta, pero sencillamente las semillas de polinización abierta son polinizadas naturalmente por aves, insectos o vientos. O sea, aquí, gracias a Dios, nosotros no polinizamos, no tenemos que estar haciendo ese trabajo, ya con todo el trabajo que hay en la agricultura, que tenemos sembrando, trabajando el terreno, regando las plantas, abonando, ¿verdad? Produciendo, haciendo toda la producción. Definitivamente, imagínate si nosotros tuviéramos que polinizar las semillas a mano, y eso pues no lo hacemos aquí. Gracias a Dios tenemos un ecosistema maravilloso en esta finca, con muchas aves, con mariposas, con abejas, con mucho viento, que también nos ayuda a hacer mucha polinización positiva, pero también puede haber polinización que a lo mejor no es deseada, y eso pues también tenemos que estar bien pendientes y velarlo. Así que nada, eso es lo que vamos a estar hablando, son de variedades de polinización abierta, que es lo que nosotros trabajamos acá. Para hablar de los cultivos, para hablar de semillas y de producción de semillas, tenemos que hablar de esas familias de vegetales. Y voy a hablar hoy pues, de las más comunes, que son las que nosotros más producimos, las que se nos hace más fácil producir acá en la finca. Y es importante hablar de las familias, ¿verdad? Según el nombre científico, aunque yo no soy agrónomo ni conozco mucho de los nombres científicos de las plantas, en esta parte de cuando vamos a cultivar semillas tenemos que estar o conocer ciertos detalles de esta familia. Por ejemplo, tenemos la familia de las cucurbitaceae, que estamos hablando de los pepinillos, la calabaza, el calabacín, melón, güiro, la lufa, ¿verdad? Lo que llaman los gourd, ¿verdad? Todas estas enredaderas que producen, ¿verdad? Este tipo de frutos. Pues todas estas plantas están dentro de la misma familia y nosotros acá producimos semillas de todas estas. El detalle es que nosotros sí podemos sembrar, o hemos aprendido, ¿verdad? Que podemos sembrar calabaza y pepino bastante cerca, o calabacín y melón bastante cerca, y que esas variedades no se cruzan, pero tenemos que tener cuidado que las que sí son de esa misma variedad, ¿verdad? Diferentes variedades de pepino sí se pueden cruzar fácilmente, o diferentes variedades de calabaza sí se puede ¿verdad? Cruzar fácilmente, y por lo tanto tenemos que tener un cuidado, ¿verdad? Y conocer cuáles son esas variedades para evitar, si nosotros vamos a querer producir semilla para mejorar esa semilla o para simplemente mantener una variedad, pues que no se vaya a cruzar con otro tipo de semilla que sea de esa misma variedad. También están las solanáceas, ¿verdad? Que ahí tenemos los tomates, la papa, la berenjena, pimientos, ají picante, ají dulce, ¿verdad? Y esto tenemos el mismo problema. ¿Cuántos por ahí han escuchado que de momento sembraron un ají dulce y lo que salió fue picante porque no se percataron que había una planta de ají picante cerca y se la había cruzado? Eso puede pasar con ciertos ajíes y ciertos pimientos, ¿verdad? Tienen que ser dentro de la misma variedad, pero dentro del mismo ají picante, el mismo ají dulce, el mismo pimiento, hay diferentes variedades que no necesariamente se pueden cruzar. Pero dentro de las que producimos está las cucurbitaceae, las solanaceae, otra que también estamos bastante
¿verdad? Bastante cómodos produciendo lo que son las legumbres, las habichuelas, los frijoles, los gandules, la haba, ¿verdad? Todas estas semillas son bastante fáciles de producir, bastante cómodas y son de las que vamos a estar trabajando en esta presentación. Otras variedades que también trabajamos, pues sería variedades de maíz, de hibiscus, como es la jamaica o la quimbombó, la ocra, diferentes variedades de brásica, ¿verdad? Como lo es el brócoli, la pasiflora, que es la parcha, y lo que es la albahaca, ¿verdad? Como una planta aromática que también produce semillas muy fácilmente y que es muy fácil poder recolectar esta semilla. Estas son las variedades que, ¿verdad? Vamos a estar hablando porque son las experiencias que hemos trabajado más acá en nuestra finca. Una de las cosas que, como le estaba mencionando, algunas variedades se pueden cruzar y por eso tienen que llevar, ¿verdad? Si se van a sembrar varias de esa misma variedad, tenemos que mantener un distanciamiento adecuado. Y el distanciamiento adecuado para algunas puede ser bastante amplio. Ya ustedes ven aquí, muchas cucurbitaceas necesitan un distanciamiento de media milla, ¿verdad? Para evitar que esos insectos polinizadores vayan de una variedad a otra. Entre berenjenas y tomates, ¿verdad? Hablando de diferentes berenjenas, de las mismas variedades, o tomates de las mismas variedades, usualmente se autopolinizan, son plantas que se polinizan ellas mismas y que no necesariamente se cruzan, se puede mantener, ¿verdad? Una distancia un poco más corta entre ellas. Lo mismo pasa con las legumbres, las habichuelas, son semillas o flores que se autopolinizan y no se cruzan. Inclusive ya la flor mientras está creciendo ya se está polinizando, no necesita abrir para que se polinice. Y estas variedades pues pueden estar bastante cerca porque no hay ningún, ¿verdad? No corre peligro de que se vayan a cruzar. Ya los pimientos y los ajíes pues sí necesitan un poquito más, como unos 500 pies de separación. El maíz también, estamos hablando de una milla, sobre todo si es un lugar ventoso, un lugar donde, como acá, que tenemos mucho viento, tenemos que mantener una separación. Las brásicas, que estamos hablando de los repollos, los coliflores, ¿verdad? Los brócolis también van a necesitar una milla de separación. La pasiflora alrededor de media milla. Lo mismo, esto es para evitar que los insectos polinizadores que viajan ¿verdad? Largos espacios o largas distancias, pues lleguen, ¿verdad? A cruzar esas variedades que se están creciendo. Los hibiscus más o menos como 50 pies por la misma situación de que se autopolinizan, es bien fácil, ¿verdad? La flor macho o el estigma macho está ahí justo en la flor hembra. Y la albahaca, pues también como es necesario mantener una distancia, pues también por los insectos pequeños, ¿verdad? Que están polinizando esas variedades. Obviamente esto es si nosotros fuéramos a sembrar la misma variedad al mismo momento, ¿verdad? Queremos mantener una separación, pero pues hay diferentes maneras de evitar tener que tener esa separación, de evitar tener que tener esas millas, ¿verdad? En algunos lugares se le pueden poner jaulas, se pueden sembrar variedades dentro de vivero para evitar que se polinicen con otras. En otras se pueden sembrar plantas altas entre medio, creando barreras naturales, ¿verdad? Como la foto que vemos ahí, que vemos el maíz bordeando unas habichuelas, unos pimientos que están sembrados entre medio. Lo otro es sembrar contra viento, cuando es una variedad que se poliniza con el viento, pues es ver cómo entonces nosotros esta que no queremos que se polinice con la otra, pues la ponemos en contra del viento para que no nos lleve el polen ¿verdad? Hacia la variedad que no queremos polinizar con ese polen con el viento. Lo otro es siembra de tiempo, y eso de siembra de tiempo es lo más que nosotros utilizamos aquí. Tratamos de no sembrar más de una o dos variedades del mismo cultivo para mantener, ¿verdad? Esa variedad lo más natural, lo más ¿verdad? A su variedad, eso tiene una palabra, pero lo más fiel a su variedad posible, ¿verdad? Y sembramos a destiempo. Algunos meses sembramos un tipo de pepinillo, en otros meses sembramos otro tipo de pepinillo, y lo mismo hacemos con el maíz. En unos meses sembramos un maíz dulce, en otros meses sembramos un maíz que a lo mejor no es tan dulce, otros meses sembramos el morado. Lo vamos rotando para no tener que tener una distancia, porque imagínense tener una finca así tan grande que sean millas, pues un poquito complicado, sobre todo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que somos tan pequeñitos. Y lo otro es colocar bolsas en las flores. De esa manera, ¿verdad? Nos aseguramos de que no se polinice solamente con el polen que nosotros queremos que se polinice. Y esto es una práctica también que la hacemos sobre todo en el maíz para mejorarlo. Nosotros acá sembramos 4 tipos de maíz. Y varios de ellos ya los tenemos que los sembramos y se dan todos muy bonitos, muy parejos. Vemos que es una variedad muy fuerte, pero hemos tenido experiencia sembrando un maíz que llevamos varios años sembrando,
y lo que hacemos es que escogemos el polen de las plantas más vigorosas, más grandes, más fuertes, y ese es el polen que utilizamos para polinizar todas las plantas de maíz, y de esa manera tratar de obtener una siembra bastante pareja de maíz. Es una manera natural de, como dijo Wari, poder mejorar ¿verdad? O mantener esa variedad naturalmente. Llevamos varios años haciéndolo, todavía no logramos, ¿verdad?, que esa variedad se dé lo más pareja posible, pero entiendo que estamos cerca, ya se van disminuyendo plantas pequeñas, ¿verdad?, o que se tiren, ¿verdad?, la flor macho mucho más rápido que las plantas que del tamaño regular. Se va un poco mejorando, y eso pues con la bolsa, con el polen, nos va ayudando a que evitar que las variedades más pequeñas polinicen las más grandes. ¿Okay? Una de las cosas, ¿verdad?, es que luego de mantener esa variedad, luego de sembrar, de pasar todo el trabajo de cuidar esa planta, ¿verdad?, mientras creció, tenemos que ver cuál es el punto perfecto de cosechar, porque si de momento pasamos tanto trabajo sembrando y cuando uno deja unas semillas para unas plantas para semilla, ¿verdad? Nosotros las cuidamos, se le abona un poco más para que nos dure un poco más en la producción, llegue a ese punto de maduración máximo. Pues tenemos que asegurarnos de que esa cosecha se recoja en su punto para no perder esa semilla, ese valor de esa semilla, ¿verdad? Y nosotros, las semillas, ¿verdad?, se cosechan siempre maduras, sobre todo, no importa si es seca o si es un ambiente húmedo, vamos a tratar de cosechar esa semilla lo más seca y madura posible. Estamos hablando, ¿verdad? Si es un maíz, pues el maíz, ¿verdad?, que su color normal es verde, pues vamos a tratar de esperar a que ese maíz ya esté la planta seca, ya el maíz esté seco, ¿verdad?, para poder recogerlo en una etapa ya luego de su maduración, luego de su punto que lo recogemos usualmente para comer. Si fueran habichuelas, lo mismo, no las vamos a coger tiernas, vamos a cogerlas ya más en su punto de maduración, amarillas o casi ya secas, ¿no? Para que estén, para que ya la semilla esté conectada a esa madre, a esa planta que la está alimentando y pueda, ¿verdad?, tener toda esa información genética saludable, todo ese crecimiento, esa madurez va a hacer que la viabilidad de esa semilla, que ese peso que tenga esa semilla sea mejor y dure más tiempo, además de que sea una variedad más fuerte y más resistente, ¿verdad?, a muchas cosas. Ahí tenemos una foto, por ejemplo, del girasol, ¿verdad? El girasol lo mismo, se deja secar en la planta. Es una planta que para cosechar la semilla, que quede buena, que quede sólida, que quede seca, ¿verdad? Debemos de llegar al punto ya casi de que la flor está bastante seca, para entonces luego, ¿verdad?, pasar al proceso de deshidratar, ¿verdad? Como lo dice aquí, deshidratar, separar la semilla de toda esa vaina, todo lo que lo cubre o todo lo que la aguanta, la soporta. Y luego de separarlo, ¿verdad?, que eso se puede realizar, ¿verdad?, mediante cernidores, mediante viento, ¿verdad?, ese proceso de limpieza. Y luego ese proceso de limpieza, pues escoger, ¿verdad?, cuáles son esas semillas, las más viables, las más que queremos preservar y las que vamos a utilizar para resembrar nuevamente, o en el caso de nosotros también para empaquetar y vender. Ya si son semillas húmedas, ¿verdad?, siempre se deben conseguir o cosechar en el punto máximo de la maduración. Ahí ven una foto, por ejemplo, de los 3 colores del tomate y ven que ya desde el tomate verde ya la semilla está ahí, está hecha, está compuesta, pero no necesariamente está en ese punto ideal para que nosotros podamos fermentarla rápidamente y poder obtener una semilla buena, saludable, fuerte. Y por eso es que se deja que se madure. Una vez la semilla se madura dentro del tomate, ese tomate está rojo, ya la semilla está un poco más amarilla, ya se ve más fuerte, se ve más pesada, más alimentada. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, que ese fruto tenga, ¿verdad?, esa madurez, y esos jugos, ese dulzón de ese jugo va a permitir, de esa fruta madura, va a permitir que esa fermentación, que es importante para limpiar esa cubierta húmeda que tiene la semilla, que la protege para que no germine, ¿verdad? Pues esa cubierta podemos removerlo más fácil con la fermentación cuando el tomate está maduro. Una vez se fermenta, que básicamente la semilla se fermenta en la pulpa, ¿verdad? No necesariamente con la cáscara o la pulpa del tomate, sino queremos sacar la semilla, ¿verdad?, con su líquido, pero no lo sólido, para así sea más fácil al final de lavar y dejar esa semilla lo más limpia posible.
Luego el proceso de fermentación, esa semilla se lava, ¿verdad? Se deja en agua, se va pasando, ¿verdad? Por screens, por cernidores y se va limpiando y luego se seca para luego, entonces, después de secarla, darle esa última limpieza, esa última secada, ¿verdad? Que le vamos a dar a esa semilla para luego preservarlo. Este proceso de fermentación en la semilla húmeda puede variar grandemente. Por ejemplo, en un tomate, en una berenjena, en un ají, puede ser un proceso de 2 o 3 días. Pero cuando estamos hablando de otras variedades que a lo mejor el líquido o lo que cubre la semilla es más fuerte, puede ser un proceso de hasta 10 días en el cual la semilla debe de estar en fermentación. Dependiendo, hay árboles frutales que es un poquito menos, es un poquito más, pero a veces los árboles frutales esa pulpa está tan pegada a la semilla que tenemos que dejarlo inclusive más tiempo, más de 10 días en ese proceso de fermentación. Y el proceso de fermentación es bien importante porque si lo fermentamos bien y si lo logramos bien, logramos una buena limpieza de esa pulpa de esa semilla, vamos a poder preservar esa semilla por más tiempo o su tiempo máximo. Es una semilla que no se va a enfermar, no le va a dar hongo. Y cuando la sembremos vamos a tener un cultivo saludable porque está una limpieza limpia, una semilla limpia, ¿verdad? Una semilla en la cual podemos obtener pues nuevamente un buen producto y un buen fruto. ¿Verdad? Luego se seca y se escoge, como mencioné. ¿Verdad? Las semillas secas, en este caso, podemos hablar que son las leguminosas, ¿verdad? Que son las variedades que estamos trabajando. Vemos como la vaina, ¿verdad? Está tierna, verde, luego se pone un poco amarilla, que es en el punto en que quizá las recogemos para poder cocinarla, para poder ablandarla más fácilmente. Pero nosotros para las semillas queremos coger esa vaina lo más seca posible para que esa semilla esté ya con toda esa información genética de la planta ahí bien desarrollada. Semillas secas también estamos hablando del hibiscus, de las brásicas también. Las brásicas vienen en unas vainitas bien pequeñas y esas vainitas bien pequeñas tienen unas 8 o 10 semillas, ¿verdad? También las semillas de albahaca también vienen en unas vainitas, ¿verdad? En unas florecitas que están todas secas y no necesitan, una vez están secas, no necesitan pasar por un proceso de fermentación ni de mojarnos ni de lavarlo. Ya ellas están secas, solo tenemos que quitarle, ¿verdad? La cubierta, como estábamos hablando ahorita. Y de las semillas húmedas que nosotros, ¿verdad? Más estamos trabajando en esta presentación, están las solanáceas, lo que es la berenjena, los ajíes, los pimientos, los tomates, las curcubitáceas, los pepinillos, los melones, las calabazas, el calabacín y la pasiflora. También ahí, ¿verdad? Puse la imagen de una papaya porque también trabajamos la semilla de papaya acá, además de trabajar otras semillas, ¿verdad? Que no estamos incluyendo acá en la lista. Pero básicamente estas semillas que ya vienen en un ambiente húmedo, hay que fermentarlas para poder sacarle la semilla. Inclusive, a veces el pimiento pensamos que no está, ¿verdad? Que es una semilla que viene seca, pero ese pimiento tiene levemente un jugo que lo cubre. Esa semilla de pimiento tiene levemente ese jugo que lo cubre, que necesita una fermentación para poder dejar esa semilla limpia y que no le dé hongo durante el proceso de almacenaje. Y esto es bien importante porque la semilla de ají picante, ají dulce, parece que tú la puedes retirar del pimiento y que ya con eso la ponemos ¿verdad? En un platito y ya con eso lo secamos y lo podemos guardar y no es así. Tenemos que, ¿verdad? Ya que viene un ambiente húmedo, ese pimiento tiene un ambiente húmedo allá adentro y la semilla está bien guardada, tenemos que pasarlo por el proceso de fermentación. ¿Okay? Ahora vamos con el almacenamiento, ¿verdad? Siempre el almacenamiento debe de ser en un lugar fresco y de baja humedad. Esas son las dos condiciones que estamos buscando para el almacenaje. Fresco y humedad. Si lo ponemos en un lugar que está constantemente cambiando de temperatura, le da calor, le da frío, le da calor, le da frío, esa semilla poco a poco se va a degradar mucho más rápido que si la mantuviéramos en un lugar fresco. Un lugar ideal para guardarla puede ser una nevera, como un freezer, ¿verdad? Podemos guardarla y la semilla nos va a durar por mucho tiempo, siempre y cuando esa nevera y ese freezer se mantenga siempre a una temperatura y libre de humedad, estén bien almacenadas, bien guardadas en sus bolsas y no tenga nada de humedad. ¿Okay? Si tenemos una nevera que se nos daña, que de momento tiene un liqueo por dentro, que de momento está caliente, está frío, pues definitivamente ahí no va a estar muy bien. Quizá lo mejor sea ponerle en una gaveta, en un armario oscuro,
que no cambie de temperatura, a lo mejor en la cocina, en el cuarto, que es ¿verdad? Los armarios uno los tiene dentro de su cuarto, no necesariamente le da el sol directo, eso está fresco todo el tiempo. Ese puede ser un buen lugar donde guardar unos buenos paquetes de semillas. Y otra opción es enterrarlo en la tierra, pero no enterrarlo en la tierra un poquitito, sino enterrarlo en una tierra, ¿verdad? Bajo una capa fuerte de tierra, y la tierra va a asegurarse de mantenerla fresca. Ahora, en la tierra hay mucho humedad, entonces el envase donde nosotros la vamos a poner debe ser un envase que no acepte la humedad, como los potes de cristal, como una bolsa de sellado al vacío, ¿verdad? Y inclusivamente podemos incluir dentro del pote, podemos incluir una bolsita o una pequeña bolsita de esas que viene con los zapatos, cuando compramos zapatos de sílica, y va a ayudar a absorber la humedad, ¿verdad? De ese envase, y va a estimular a que la semilla nos dure más. ¿Ok? ¿Cuál puede ser la duración más o menos de estas semillas si las estamos cuidando bien, si las estamos preservando bien en un ambiente ideal, libre de humedad? Pues ahí tenemos la descripción. Las leguminosas, estamos hablando que nos pueden durar más o menos alrededor de 4 años. El maíz, estamos hablando de 5 años. Los hibiscus son 2 años, brásica 5 años, albahaca 5 años. Las solaneáceas puede ser entre 2 a 5 años, dependiendo, ¿verdad?, cuál sea. Igual las curcubitáceas nos pueden durar de 5 a 10 años bien almacenadas, y la pasiflora 2 años. Verdaderamente la semilla tiene el potencial, ¿verdad?, de guardar una información genética por mucho tiempo. Y como dijo Wari, lo ideal no es mantenerlas guardadas, lo ideal es todos los años volver a sembrar semillas y refrescar ese banco de semillas con semillas nuevas, para así siempre tener variedades frescas, ¿verdad? Y en el caso de que ocurra, Dios no lo quiera, un desastre, y que estemos, ¿verdad?, sin poder adquirir o conseguir semillas, intercambiar semillas por varios años, esas semillas siempre estén frescas para, ¿verdad?, poder ayudarnos a empezar nuevos cultivos en el momento en que se acabe el desastre, ¿verdad?, o pase el caos que tenga que pasar. Así que todos los años nosotros como agricultores nos debemos de cerciorar de siempre guardar un poquito de esa semilla para el próximo año tener, y con ese poquito de semilla seguir manteniendo todos los años esa semilla viva para poder adaptarla, porque esa semilla, según se va sembrando en nuestros cultivos, se va adaptando al terreno, a la temperatura que obtuvo mientras estuvo sembrada, a la cantidad de sol, la cantidad de agua que recibió, y toda esa información genética que solo esa semilla va a tener en nuestro espacio de siembra. Inclusive aquí en Puerto Rico, que hay diferentes climas en la montaña, climas en las llanuras, calientes, cerca de la playa, ¿verdad? Pues todas esas semillas, no importa en qué ambiente se esté sembrando, siempre va a ser mejorada y adaptada a ese ambiente. Así que, ¿verdad? Estas semillas yo las siembro acá en Isabela, pero en Utuado, en Adjunta, puede ser otro tipo de siembra. Puede ser que esa semilla, cuando la sembremos, se dé de otra manera, a lo mejor no se dé de la misma manera, pero poco a poco lo pueden ir adaptando. Y ese es el poder que tiene la semilla, el poder grande que tiene la semilla de llevar al futuro, de llevar esa información hacia el futuro y adaptarse a los cambios climáticos que estamos pasando, ¿verdad? Ahorita escuché a Wari mencionar, ¿verdad?, sobre las semillas transgénicas, ¿verdad? Que fueron la excusa de las semillas transgénicas era, ¿verdad?, de mejorar, de sobrepasar esos cambios climáticos, pero verdaderamente nosotros, con nuestro mejoramiento que le hacemos en la finca, igual ustedes, ¿verdad?, todos los agricultores, mientras guardan semillas, ya nosotros estamos haciendo que esa semilla sea mejor cada vez, sea más adaptada a los cambios y podamos tener más variedades de semillas. Así que este proceso de duración es bien importante, pero lo más importante es que esos huertos se mantengan siempre produciendo comida, pero siempre sus 2, 3, 4 matas para producir semillas es importante. Una vez, ¿verdad?, nosotros tenemos esas semillas guardadas por tanto tiempo, es bueno hacerle una prueba de germinación, y eso, la prueba de germinación, pues se hace germinando. La podemos germinar en papeles húmedos, la podemos germinar en semilleros, no importa. Lo importante es ver, ¿verdad?, que esa semilla, veamos que verdaderamente está germinando y está de una buena calidad, sobre todo si la vamos a guardar por muchos años. Podemos hacer una prueba cada año a ver cómo va, ¿verdad?, que esa semilla se mantenga viva. Y vamos a ver que al pasar de los años va a ir disminuyendo, es una parte natural, y por eso es bueno que antes de que eso pase nosotros podamos seguir, ¿verdad?, propagando esa semilla para siempre mantenerla viva. ¿Okay?
Ahora también, ¿verdad? Existen otros tipos de semillas que trabajamos también acá en Desde Mi Huerto y es semillas de bulbos y también semillas de corte, ¿verdad? Son semillas de propagación asexual. Los bulbos se obtienen, ¿verdad? Mediante la separación, división o corte de ciertos rizomas. Lo bueno de los bulbos es que son fáciles de propagar y se pueden preservar por algunos meses, ¿verdad? Porque dentro de ese bulbo ¿verdad? Mucha energía, tiene humedad y está almacenada y se puede un poco transportar mejor y se puede llevar. Pero, por ejemplo, los de que son de corte, ¿verdad? Que es un pedazo de tallo o de hoja de una planta, no tienen mucha duración, son de corta duración y su almacenaje, ¿verdad? La única manera de almacenar es mantener una planta viva en el huerto. Usualmente la propagación de corte se hace cuando una planta no tira semilla en el ambiente donde nosotros, ¿verdad? La crecemos, o son plantas que son perennes a largo plazo y es una manera más fácil, ¿verdad? De nosotros obtener esa planta. En cuanto a bulbos, podemos mencionar, ¿verdad? Lo que es el plátano, el guineo, la yautía, lo que es la malanga, los lerenes, la cúrcuma, el jengibre, las chalotas, la papa. Podemos también ahí mencionar el maní, que no la añadí. Pero estos son los más que nosotros acá en Puerto Rico, ¿verdad? Podemos conseguir y podemos intercambiar. Y es bastante fácil obtenerlo, ¿verdad? Porque podemos conseguir la cúrcuma en los supermercados, el jengibre en los supermercados de compañeros agricultores, ¿verdad? Es bastante fácil conseguir una semilla de bulbo y bastante fácil compartirla con nuestros agricultores, ¿verdad? Con nuestros compañeros. ¿Okay? Bien importante, ¿verdad? Que esa semilla, cuando se saque, se mantenga en un ambiente húmedo, se mantenga a lo mejor, ¿verdad? Que las heridas selladas para que no se le entre ningún hongo y eso puede hacerse con la arena caliza, ¿verdad? Con la cal y otro tipo de cosas. Y ellos pues aguantan muy bien siempre y cuando se mantengan húmedas y en una esquinita de sombra, fuera, ¿verdad? Cuando están fuera de la tierra. Los otros son los cortes o los esquejes, que ahí entonces tenemos la batata, la yuca, ¿verdad? Que se siembran por pedazos de tallos de planta, que entonces de ahí, de ese tallo de planta, nacen plantas nuevas. También ahí podemos hacer algunas hierbas como es el orégano brujo, el orégano chiquito, lo que es el romero, plantas medicinales como artemisa, como el poleo, ¿verdad? También se pueden propagar a través de corte o esqueje. También podemos mencionar algunas flores o plantas ornamentales que también no tiran flores en nuestro ambiente y una manera más fácil, ¿verdad? De tener esta planta, ¿verdad? Pues a través de flores ornamentales y también se hacen cortes y esquejes de árboles frutales. Pero este último, ¿verdad? Los árboles frutales, el detalle es que si nosotros hacemos cortes o esquejes y enraizamos un tallo, vamos a tener una planta en producción mucho más rápida, vamos a tener una planta, ¿verdad? Con todo esa información, ¿verdad? Que tiene la madre, pero al ser de corte y no de semilla, pues esa planta no va a tener una raíz profunda que le dé fuerza, que lo aguante, ¿verdad? Que le dé fuerza y le dé balance cuando hayan vientos huracanados o vientos fuertes. Esa planta, si es de corte, se va a caer, esos árboles se van a caer. Y es por eso que en los frutales se hacen también los injertos, ¿verdad? Para poder tener esa raíz fuerte y a la misma vez tener una planta de una variedad específica y que produzca frutos más rápido. Bueno, pues rapidito, ¿verdad? Tenemos las semillas, ¿verdad? En este caso sé que también Raúl habló de semillas vegetativas, pero en este caso semillas, ¿verdad? Como tal, lo que es una semilla, ¿verdad? Esa estructura que tenemos ahí, ¿cómo producimos los semilleros, ¿verdad? Pues los semilleros, dentro de las ventajas que traen a nuestra producción, es que tenemos plantas uniformes y endurecidas al momento del trasplante que las llevamos al campo, pues vamos a tener generalmente una siembra mucho más pareja, ¿no? Versus lo que es siembra directa, que muchas veces cuando llevamos siembra directa, pues tenemos mucha pérdida de semillas, crecimiento de áreas que no son uniformes y eso pues nos puede atrasar o puede comprometer la eficiencia de nuestro trabajo y la producción en general. Lo otro es el uso eficiente de espacios. Cuando hablamos de uso eficiente de espacios es que si yo tengo un área de siembra que es reducido y yo tengo un ciclo ya de producción, al hacer semilleros yo me ahorro entre 3, 4 hasta 6 semanas de yo tener un área ocupada esperando que esa planta germine y llegue a un punto de crecimiento, ¿no? Si yo hago semilleros, pues ya ese proceso lo adelanto, lo llevo al campo y voy a tener ese cultivo menos tiempo al campo, haciendo que mi periodo de cosecha, de cierta manera, pues se acorte y poder tener más ciclos durante un periodo, vamos a poner un año, ¿no?
Menos pérdida de semilla, que la semilla, como hablamos, es un recurso preciado, también implica gastos operacionales en muchas ocasiones. Así que cuando hacemos semilleros, pues nos podemos asegurar de tener menos pérdida. No obstante, hay cultivos que la mejor manera de poderlo sembrar y propagar, pues es siembra directa al campo. Eso es dentro de muchos otros beneficios que implican hacerlo. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer los semilleros? Los semilleros generalmente necesitamos un sustrato para poder crecer esa semilla. Se utiliza mucho lo que conocemos acá en Puerto Rico como el pitmos o el musgo este que viene en las pacas estas que vamos a ver una foto. Eso también, pues, eso realmente se conoce como sphagnum, es el nombre correcto para eso. No sé si los compañeros de allá de Guatemala o compañeras me pueden decir si allá es un material que se utiliza con frecuencia, pero es un material bastante ampliamente utilizado, no necesariamente es lo más sostenible. Otra cosa que podemos utilizar es la composta, incluso, pues, ¿verdad? Muchas veces utilizamos el mismo suelo. Vamos a ir rapidito sobre eso, ¿verdad? Lo otro que necesitamos es los recipientes para la germinación, que pueden ser bandejas o capellones, que es lo mismo, envase reusable y un área de germinación. Dentro de los medios, ¿verdad? Eso que tenemos ahí que dice pitmos, eso es el material que yo le estaba hablando, que es, también se le dice turba, es de otra manera que se le conoce. Turba en Puerto Rico es una persona que es un tanto problemática, por decirlo así, ¿no? Pero también podemos encontrar, ¿verdad? Que a este material se le llama turba. El país que mayor lo produce, que tiene unas minas, porque estos son capas de este musgo que se han acumulado capa sobre capa, sobre capa, sobre capa por montones de años, es Canadá. Y ya desde hace varios tiempos entiendo yo que ellos pasaron ya como el pic ¿verdad? De almacenaje de esto y va en declive. Hay otras alternativas para poderlo hacer. Acá en Puerto Rico hemos encontrado últimamente bastante lo que se llama cocopit, que no es otra cosa que el coco triturado, ¿verdad? Después del proceso para lo que utilizan el coco, pues toda esa cáscara de coco y demás se tritura. Es un material bastante bueno, tiende a secarse un poco más rápido que el pitmos, ¿no? El pitmos también lo encontramos en otra versión que le llamamos por ahí por la mezcla comercial Promix, que tiene perlita y vermiculita, que eso lo que hace es que le da volumen y un tanto de estructura al medio. Es un medio inerte, la mayor parte del tiempo no tiene nutrientes. Aunque vienen algunas mezclas, ¿verdad? Ya que traen unos poquitos de nutrientes, a veces vienen con micorriza, etcétera, etcétera. Lo otro que tenemos acá, pues, es la composta. Si vamos a utilizar composta, es bien importante que sea composta bien cernida, bien fina, que parezca básicamente como esa harina de café, como yo lo comparo con la harina de café, ¿no? Lo traigo acá a colación porque en mi caso, desde hace ya varios años, para hacer mejor, utilizar mejor el pitmos, yo hago mezclas 50-50, 50 composta, 50 pitmos, y desde que lo empecé a hacer, he tenido semilleros que son brutales. Primero, no utilizo tanto pitmos. La composta, como yo siempre le digo, que no es un abono, es un super abono, me va a aguantar más humedad en el semillero, lo que me asegura a mí tenerlo que regar un tanto menos. Y además que una vez la planta ya germina, que empieza a hacer fotosíntesis todavía en el semillero, pues tiene nutrientes, ¿no? Porque si ustedes miran cuando tenemos las plantas como estas que podemos ver aquí, si miran las que están en esa imagen de su pantalla a la inferior izquierda, en esas bandejas, en esos semilleros, tienen 4 hojas. Las primeras 2 hojas siempre de la planta o la primera hoja, dependiendo qué tipo de semilla sea, esa es una hoja embrionaria y literalmente no está haciendo fotosíntesis porque todavía la semilla tiene un almacén de nutrientes. A la que echan las primeras hojas verdaderas, pues ya ellas empiezan a hacer fotosíntesis y necesitan un tanto de nutrientes. Si usted utiliza solamente pitmos o algo así, siempre vale el esfuerzo echarle una rociadita de composta y demás para que tenga un poquito de nutrientes y vayan al campo ya un tanto más ready o listas, ¿no? Estos son los envases que se pueden utilizar. Generalmente estas bandejas o capellones son los más normales, por decirlo de alguna manera. Vienen en diferentes versiones. Vienen desde 32, 48, 54, 72, 98 huecos y todo va a depender del grande que sea la planta. Por ejemplo, si yo voy a hacer semilleros de cucurbitáceas, de calabazas, ¿no? Generalmente yo lo utilizo que no sea menor. Puedes hacerlo en los de 72, pero a mí me gusta más hacerlo en los de 58, creo que es que vienen, que es el número que tiene un espacio más grande y la planta se puede desarrollar mejor. Quienes hayan hecho semilleros de calabaza saben que ya en 2 semanas están heavy y hay que trasladarlos lo antes posible al campo para que la raíz no empiece a dar vuelta
y no haya mucho problema. Otro cultivo que tú tienes que tenerle un timing bien chévere, a pesar que se hace mucho siembra directa, pero se puede también hacer de semillero. Eso yo lo he hecho de semillero cuando tengo una cantidad limitada de semillas, es el maíz. Pero el maíz tú tienes que ser un tanto hábil con él, porque si se pasa un poquito en el semillero, cuando lo llevas al campo, se arruina. Otro tipo de capellón o de bandeja, esta que está acá, que es esa en styrofoam, y también es bastante común que se utilice. Miren, ambos materiales, el styrofoam como la esta que es plástica, pues sabemos que son materiales que si los dejamos de utilizar o se rompen o demás, se van a convertir en basura. Mi consejo, traten de reutilizarlo lo más posible. Yo nunca he usado de las de foam, siempre he utilizado estas que están acá. Yo he tenido bandejas de esas que las he utilizado por 3 y hasta por 4 años. Lo que hago, una vez la trasplanto, saco la planta, la lavo bien, la meto en una solución de agua con como el 10% de cloro, luego la enjuago bien y la dejo secar al sol, y eso para mí no hay mejor esterilizante que, ¿verdad?, que eso, que un buen sol que le dé por 2 o 3 horas, cuando están bien secas las guardo en un lugar protegido de la luz, fresco, sin mucha humedad, y las pueden seguir utilizando, y a su vez pues estamos reutilizando y minimizamos ese impacto ambiental de si la lavamos una vez y la botamos, eso pues no se debería hacer, no es adecuado. Lo otro que podemos hacer son los cajones para germinar, que son estos cajones que se pueden hacer con madera, con otros materiales reutilizables. Muchas veces no es recomendable porque en el área que nosotros tenemos la semilla, ¿verdad? Si la dejamos que se base mucho, las raíces de la semilla comienzan a entrecruzarse, y cuando la sacamos pueden ocurrir daño a la raíz, y cuando la llevamos al campo o muere o es más susceptible a enfermedades o no crece de manera adecuada. No obstante, sí he visto en algunas fincas que tienen este tipo de sistemas que también le hacen con madera o con plástico, le hacen las divisiones. Y literalmente cuando van a trasplantar, sacan la división, están las plantitas divididas, y así las llevan al campo y tienen un material que están reutilizando constantemente. Es muy bueno. Lo otro que podemos utilizar, y este es el ejemplo como más clásico, es los cartones de huevo, como le decimos acá, o donde vienen los huevos. Se le hace un hueco abajo y ahí tú puedes ponerlo a germinar, ¿verdad? Esto es también reusar materiales. Si eso es lo que tenemos y es lo que queremos utilizar, trabaja bien. Lo importante es asegurarnos, tener un buen medio para que las semillas germinen, que tengan la humedad adecuada y que estén ubicados en el mejor sitio para llevar plantas de calidad al campo. Lo otro, pues, es el área que utilizamos para la germinación. Bien importante, la localización. La mayor parte de nuestras semillas van a requerir de entre 6 y 8 horas de luz diaria. Es bien importante porque, por ejemplo, ayer una persona me estaba consultando de unos semilleros de pimiento. Dentro de las cosas que yo puedo pensar que pasaban, hablando con la persona, es que le hacía falta un tanto de luz. Cuando a las semillas, a las plántulas le falta luz, van a tender a alargarse drásticamente, y es como una planta bastante flaca, se ve feíta, el color verde no es verde medio amarillento, y se ve como flaca, larga, y eso se llama etiolación, que es que está creciendo buscando luz. Así que es bien importante que tengamos entre 6 y 8 horas de luz diaria. Disponibilidad de agua, porque primero, pues sabemos que sin agua no se puede hacer agricultura, pero al nosotros tenerla en un espacio con un medio de crecimiento reducido, la evaporación pues va a ser más fuerte, ¿no? Y tenemos que tener una fuente de agua constante, porque si no, pues vamos a perder las plantas y se deshidratan y se mueren bien rápido. Generalmente, en mi caso, ¿verdad? En las condiciones que yo lo he hecho generalmente, yo doy dos riegos a los semilleros. Uno entre 7 y 9 de la mañana y otro entre mediodía y 2 de la tarde. Y así yo me aseguro que siempre tengamos esa humedad adecuada. Lo otro, ¿verdad? Que en el área donde la utilicemos, pues si podemos tener un área protegida de animales y demás, de insectos y demás, pues es bien bueno para evitar, incluso también de roedores. Los roedores son locos con las semillas, con las plántulas. Pues obviamente vamos a tener menos pérdida, que eso es importante. Si usted no tiene un área, como me pasaba a mí en algún momento, yo ponía la semilla durante horas del día fuera para que cogieran luz, por la noche las guardaba, las arropaba y demás, porque no tenía. Pero fue cuando estaba empezando y desconocía de que nosotros con muy poco dinero y con materiales también que podemos reutilizar, podemos hacer algún tipo de estructura como estas que van a ver aquí, la que tienen a su mano superior izquierda, pues ya una estructura un poco más rebuscada. Este tipo de vivero más o menos como clásico que vemos, es bien importante que donde las ponga pues tenga esa cubierta plástica encima, porque si de repente cayó un aguacero, esa agua puede hundir esa semilla bastante, y si está muy hundida no va a germinar, ¿ok? Generalmente, ¿a qué profundidad nosotros ponemos la semilla?
pues la vamos a enterrar de acuerdo al mismo grande de la semilla. Si usted pone la semilla en una parte verticalmente, esa misma distancia de la semilla, ese mismo grande de la semilla, es lo que la vamos a enterrar en el medio. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, semilleros de berenjena y demás, yo literalmente con la punta del dedo oprimo el medio y ya eso es suficiente porque la semilla es tan y tan y tan pequeña para poner la semilla y la tapo levemente, porque si la entierran mucho, no va a germinar. Lo que tiene en la parte inferior, la foto a mano derecha, pues ven que un vivero hecho completamente de PVC. En este caso, pues si miran, es una foto de un área de clima templado. Para nosotros acá en Puerto Rico y hasta donde puedo entender en Guatemala, pues siempre es bueno que tengan unos espacios abiertos para bajar la temperatura, porque nosotros pues tenemos temperaturas bastante altas generalmente, ¿no? No es recomendable hacerlo como está y solamente lo ponía para que vean que con piezas de PVC se puede construir. Otros materiales que se pueden utilizar para esta área, y esto ya un diseño un tanto más elaborado, pero con materiales que son sumamente accesibles, que está hecho con bambú. Este tipo de bambú pues es guadua, pero se pueden utilizar otros tipos de bambú que sean bastante rígidos para también hacer esta estructura. Y nada, son estructuras que pueden estar al alcance de cualquiera, ¿verdad? Después que usted tenga, se pueden hacer con varillas de construcción, con tubos de PVC, y hay infinidad de modelos que usted puede buscar que se pueden utilizar, pero siempre es bien bueno tenerlo. Lo último que quiero mencionar de esto, rapidito, ¿cuándo la llevo al campo? Pues va a depender de la variedad de cultivo que usted está sembrando. Puede ser desde 2 semanas hasta 6 semanas. La mejor medida para esto que yo utilizo es, yo voy y alo la planta, cuando yo veo que ya está un poquito grande, yo la trato de sacar del espacio donde está. Si yo veo que se está trayendo la mayor parte del medio que tiene, ¿verdad? Ya sea del suelo, del pitmoss, del medio que estemos utilizando para germinar, ya eso está ready para llevar al campo. Generalmente cuando usted compra la semilla, y esto Raúl puede decirlo mucho mejor que yo, en el empaque te dice cuántos son los días desde que tú haces el semillero hasta que lo llevas al campo. Así que eso pues va a variar. En unos lugares varía por la época del año también, ¿no? Son muchos factores, pero generalmente entre 2 hasta 6 semanas es lo más. Y también la semilla te va a decir el tiempo que se tarda en germinar. Por ejemplo, tomate, que no, lo he usado varias veces de ejemplo, entre 5 y 7 días ya la semilla tiene que estar empezando a germinar. Por otro lado, si tenemos cilantro, ¿verdad? El cilantrillo se puede tardar hasta 21 días en germinar. Así que siempre es bien bueno pues buscar un poco de información, experiencia, hablar con otra gente que tenga experiencia para nosotros estar seguros que nuestra semilla está funcionando bien, que no vaya a hacer que estemos esperando un montón y nunca vaya a germinar, o que por el contrario digamos, no, vamos a tener que volver a hacer semillero y disponer de esto, y es porque todavía, ¿verdad? Esa semilla se coge un tiempito más.